Buenas tardes, mi nombre es Pausides Jiménez, nací en Barquisimeto, 22 de octubre del año 64, soy músico percusionista. Mis inicios fueron primero, como todo larense, lo que quise aprender fue a tocar cuatro y me aprendí algunas cosas allí que todavía las recuerdo. Luego me llevaron a vivir a Caracas. Entonces en Caracas empiezo a enamorarme de los tambores. Y lo primero que escuché y quise tocar fue la gaita. Y el primer instrumento de percusión que yo compré fue una tamborita de gaita. Luego, con el tiempo, estando en Caracas, me enamoro de la percusión afrocaribeña, de la percusión de la salsa. Pero todo era por disco. En ese tiempo no había toda la tecnología que hay en este momento. Entonces uno aprendía era de oído y aprendía sin tener profesor y sin tener instrumentos. Luego nos tuvimos que regresar acá a Barquisimeto. Mi familia nos volvimos acá a Barquisimeto, yo tenía como 15 años, y empiezo a vincularme con el movimiento musical y cultural acá, y veo que me faltaba así como un eslabón cultural que no me había dado la región de Caracas, sino que solamente me lo podía aportar el Estado Lara. Y empiezo a investigar nuestra música y a aprender del contexto en el que estaba y a vincularme con los músicos de acá del Estado Lara, y empecé a tocar con grupos de gaita, he tocado con grupos de tamunangue, he tocado con grupos de salsa, con grupos de son cubano. Entonces ahí empiezo a desarrollarme todo de una manera autodidacta. En el transcurso de eso empiezo a darme cuenta de la necesidad de dominar la lectura musical. Y entré al conservatorio a estudiar lectura y me fui vinculando también con la parte de la percusión sinfónica. Vi clases con el profesor Pablo Gutiérrez, vi clases con la profesora Leonor Savera en el conservatorio aquí, Vicente Emilio Sojo, aquí en Barquisimeto. Entonces empiezo a tener como un poco más amplio el concepto de la música, de conocer lo folclórico, lo nuestro, lo afro-venezolano, de conocer lo caribeño, lo popular, pero también lo académico. Es necesario conocer de la parte académica también. Ahí, bueno, ya entro a conocer un poco más a desarrollar la parte técnica. Hice transcripciones de los ritmos afrocaribeños y ritmos afrovenezolanos. He estado en seminarios, eventos de percusión en Cuba, participé en el Percuba en el año 2001. He estado en Brasil, he estado en Colombia y aquí, bueno, he dado clases en diferentes lugares. Hoy en día, pues, yo me dedico a dar clases. Estoy dando clases en el barrio del Carmen, una escuela de música que estoy allá. Y bueno, estoy dedicado a un proyecto de hacer transcripciones de los ritmos para que entonces todos mis métodos, todo el conocimiento que yo de tumbadora, timbal y bongo esté transcrito musicalmente. La música afrovenezolana, para entender nosotros esto, un poco también para entender nuestra identidad, nuestra cultura se conforma de tres raíces, ¿verdad? Primero, lo que había antes acá de que llegaran los españoles, que eran los originarios, los conocidos que les llamaron en ese tiempo indios, nuestros indígenas, nuestros aborígenes, los originarios. Era lo que había acá antes que llegaron los españoles, del año 1498. 6 años después llegan a lo que posteriormente se llamó Venezuela, tierra firme. Antes habían llegado a unas islas que fue en el segundo viaje que llegan acá a Venezuela, un 3 de agosto, a un pueblo llamado Macuro. Y entonces, bueno, llega la parte blanca, la parte europea, los españoles que por imposición y dominación, pues, trajeron de forma obligada a esclavos africanos a trabajar en nuestro continente. Entonces ahí entra la parte afro. De esas tres raíces es que se forma nuestra identidad, de la parte originaria, la parte europea, española y la parte africana. Y luego se hace lo que nosotros conocemos como el mestizaje. Y de ahí, bueno, con el paso de los años, empiezan a salir manifestaciones de esas tres raíces, de esas tres culturas, y en este caso la parte afro-venezolana nos viene por la parte africana. Los descendientes africanos empezaron a reproducir en nuestro continente, en los diferentes pueblos, no solamente pasó acá en Venezuela, en todas las partes que llegaron los afros, a reconstruir con los materiales que tenían, a hacer sus instrumentos, ¿no? Entonces hay diferentes fenómenos que han contribuido a su difusión, inclusive a nivel nacional, porque antes estaba focalizado en los pueblos donde vivían los afros, que eran los pueblos que estaban más hacia la costa, ¿verdad? Por ejemplo, el estado Miranda, Puerto Cabello, La Guaira, Vargas, la zona de las costas, Aragua, es la parte donde estaban los afros.
Y estos ritmos no eran conocidos a nivel nacional. Empieza cuando sale la radio y la televisión, y entonces que empieza a difundirse, y sobre todo las primeras agrupaciones que difundieron la música afro-venezolana fue el Grupo Madera, que sacaban unos discos que por un lado hacían música caribeña y por el otro lado hacían música afro-venezolana. Es una de mis más importantes influencias, el Grupo Madera, y Un Solo Pueblo, en que fueron los primeros que empezaron a dar a conocer la música acá. Cuando Un Solo Pueblo salió, eso fue un boom, María Paleta, Gallo Pinto, todos esos temas, La Matica. Luego vino la Fundación Big Up, los Vasallos del Sol, que hicieron un gran trabajo, recopilaron una gran cantidad de información, hicieron unos documentales y formaron la agrupación Los Vasallos del Sol, luego llamado Vasallos de Venezuela. Entonces por ahí viene la cosa del origen de la música afro-venezolana. También hay un fenómeno sociológico, esto no se ha dicho, pero uno de los análisis que yo hice, cuando pasa lo de la tragedia de Vargas, que muchos de la gente del Estado Vargas migraron a ubicarlos en diferentes regiones de Venezuela. La gente cuando viaja se lleva su cultura. Entonces empezamos a conocer en diferentes regiones la música de tambor. Acá en el estado Lara, en Quíbaro, en los pueblos que no se tocaba tambor, empieza a tocarse tambor a raíz de esa migración, porque le tenían que dar vivienda, porque no tenían vivienda ya, se había sido destruida por la vaguada, y les dieron vivienda en diferentes regiones de Venezuela. La gente se llevó su cultura y reprodujo eso en sus regiones. Eso ha sido un fenómeno social bien importante por el cual se difundió más la música afro-venezolana. Son las tamboras de Fulía. Son tres, siempre vienen trilogías. Fíjense, uno más pequeño, uno mediano y uno más grande. Y los culepuya también, son los tambores redondos. Estos tambores redondos, nosotros los conocemos como culepuya, pero que vienen de una región de África que luego un investigador lo hizo, el investigador Chucho García, viene del Congo, y él consiguió los nombres originarios de estos tambores, que no son los mismos como nosotros los conocemos aquí en Barquisimeto, en Venezuela, sino prima, que es el más finito, ¿verdad? Que es la prima, le toca así, esta es la prima. Esta es la prima. El cruzado, que es el segundo. Este es el cruzado. Y el pujado, que es el más grande. Estos son utilizados en la región del estado Miranda para las fiestas de San Juan. La rítmica del quitiplá es... Entonces suena quitipla, 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 tacata, tacata. Este es el principal del quitiplá. Hay uno que hace el bajo. Y el que va repicando. Este es el quitiplá. También del estado Miranda tenemos la fulía, que tiene las tamboritas de fulía. Esta es la prima. La prima se toca así. Dos abiertos y dos apagados. Esta es la prima. Luego viene el cruzado, que es el tambor mediano. Hace esto. Y de último viene entonces el más grande, que es el pujao. El pujao hace esta rítmica. Hace... Y aquí ya tiene una variación que hace... Estos tambores se tocan para las fiestas de Cruz de Mayo, el 3 de mayo, para la cruz, y son las fiestas que se tocan con la fulía. Para eso los tambores fulía. Yo quería... Los percusionistas le ponemos onomatopéyica a los ritmos para recordarlo, para aprendernos. Entonces hay uno que nosotros le decimos café con pan. Esa rítmica es bien importante porque yo estuve analizando que es la misma que hacemos en las maracas, es la misma que hacemos en el tambor, en los costados en el costado aquí del cumaco. Voy a hacerlo primero acá con este tambor. Y hacemos el café con pan de esta manera.
¿sí? La hemos escuchado traca, 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 traca. Pero esa misma rítmica es esta que estaba haciendo aquí, y la hacemos para tocar parranda. ¿Ven? 3 contra 2. Era esta misma. Y es la misma que hacemos con la... No tengo la maraca, allá, por favor. Con la maraca venezolana, la maraca criolla, que es una maraca de origen indígena. El africano también utilizaba la maraca, pero esta maraca que nosotros conocemos de tapara, su origen es indígena, es originaria. Solo que utilizaban una sola, los chamanes, para hacer su ritual y su cosa, y luego, bueno, se pasó de dos, y la rítmica es la misma. Con esta misma rítmica, pan, café con pan, café con pan, café con pan, acompañamos el golpe, el arense y otros géneros venezolanos. ¿Se dan cuenta que es la misma rítmica? ¿Lo vieron? En el cumaco, en el pujado y en la maraca. Entonces ahí vemos cómo una misma célula rítmica es pasada por diferentes instrumentos afrovenezolanos. Es algo que en mis investigaciones y mi análisis me di cuenta, yo no he visto otra persona que explique todo de esta manera, pero que es la misma célula que se pasa de un tambor, de un cumaco en los palos, a un tambor y a las maracas en diferentes ritmos nuestros de Venezuela. Ok. Bueno, después de una tarde de aprender ciertos ritmos venezolanos, de pasar por nuestro mapa, hoy el señor Pausides y nuestra presencia va a ser una demostración de tambor de fulía. Aquí lo vamos a hacer. Ensamblado prima, cruzado y pujado. Lo hicimos por separado, ahora el ensamble. Vamos a escucharlo pues. Como el cruzado, el pujado, el cruzado, cruzado, pujado, la prima. Ah, pues, tambor y canto.